Bueno, muy buenas noches, jóvenes. Qué alegría volvernos a encontrar nuevamente, pues aquí para poder compartir el ejercicio, ¿verdad?, de la clase de hoy que empezamos desde la clase anterior. Estamos entonces tratando de evaluar en este momento todavía los números críticos en la función para luego llenar la columna de la primera derivada. Entonces, considerando que la función es f de x igual a x al cuadrado menos 4 a la 2 tercios, entonces díganme cuál es el valor de la función cuando x es igual a 2. ¿Cuál es el valor de la función cuando x es igual a 2? Cero. Es 0, exactamente. Cero. Es 0, por supuesto. Entonces ya tenemos a la función evaluada, ¿verdad?, en los números críticos. Ahora pasemos a evaluar la derivada en los números críticos. Recordemos que la derivada, que aquí también la tengo anotada, es f' de x igual a 4x sobre 3 por x al cuadrado menos 4 a la 1 tercio. Esos son, ¿verdad?, las funciones, la función y la derivada. Ahora, miren, yo les voy a decir, les voy a dar así como un tip para que esta parte de evaluar los números críticos en la derivada no les cueste. Yo quisiera que ustedes me dijeran qué números críticos obtuvimos igualando a 0 la derivada. ¿Qué números críticos? ¿Cuáles números críticos obtuvimos igualando a 0 la derivada? 2 y menos. 0 y 2 y menos 2. ¿Cuáles? 0. No les escucho, permítanme, les voy a volver a hablar claro. Tenemos dos tipos de números críticos. Unos que se obtienen igualando a 0 la derivada y otros que se obtienen determinando qué valores hacen que no existan. Mi primera pregunta es, ¿qué valores hicieron 0 a la derivada? Y la segunda pregunta va a ser, ¿qué valores hicieron que la derivada no exista? Contéstenme primero 0. qué valores hicieron 0 a la derivada. 0. 0. ¿Cuál? 0. Solo el 0 nada más. Ah, bueno. Entonces, como yo ya sé que la derivada se hace 0 para 0, sin necesidad de tomar este valor y venir a sustituirlo acá, simplemente yo le pongo que es 0 aquí. En todo caso, si usted quiere trabajar un poquito más, lo que usted tiene que hacer es tomar el 0 y sustituirlo acá y va a ver que le da 0, pero no hay necesidad. Ok, ¿qué valores hicieron que la derivada no exista? Positivo y negativo 2. Excelente. Entonces, sin necesidad de traerme este menos 2 y sustituirlo acá, y sin necesidad de traerme este 2 y sustituirlo acá, yo ya sé que para negativo 2 y positivo 2, la derivada no existe. La derivada no existe. Entonces le coloco ahí, no existe. ¿Lo ven? Eso es lo que se hace. Y lo mismo, ¿verdad? Si alguien se lo trae este 2 y lo sustituye acá, le va a quedar 4 por 2, le va a dar 8 arriba, pero cuando lo sustituya el 2 en el denominador, le va a quedar 2 al cuadrado, 4. 4 menos 4, 0. 0 a la 1 tercio o raíz cúbica de 0, que les recomendaba ayer que mejor así lo hicieran, es 0 y 0 por 3 es 0. Y ustedes saben que la división de 8 entre 0 no existe. 8 entre 0 no existe, no está definida la división y por lo tanto no existe la derivada. Pero nos ahorramos este cálculo de 8 entre 0, nos ahorramos eso con solo saber que estos valores fueron los que hacían que la derivada no existiera. Entonces le pone uno de una sola vez. Bien, entonces ahora me van a ayudar a sacar los signos de la primera derivada. Para ello quisiera preguntarles primeramente qué número de prueba podemos tomar entre menos infinito y menos 2. Menos 3. Ok, entonces toman el menos 3 y lo sustituyen en la función. Y de ese resultado me interesa que me den el signo. Negativo.
¿A alguien más le da negativo? Recuerde que lo que están haciendo es tomando el menos 3 y sustituyéndolo acá. ¿A alguien más le da negativo? Sí, Que también me da negativo. Bueno, negativo. Excelente. Continuemos. Ahora voy a tomar un número entre menos 2 y 0. ¿Qué número quieren tomar? Menos ¿Un 1. número de prueba entre menos 2 y 0? Menos 1. Bueno, entonces tomamos el menos 1 y lo sustituimos en la derivada y me dicen ustedes qué valor nos da. positivo. Positivo. Bueno, siempre vayan verificándolo los demás, ¿verdad? Para que estemos seguros. Ahora voy a tomar un número de prueba entre 0 y 2. Podemos elegir el 1 y vamos a sustituir el 1 ahí en la derivada. Y entonces me dicen qué signo le da. Negativo. Negativo. Bien. Y por último, vamos a elegir un número de prueba que esté entre 2 y más infinito. ¿Cuál puede ser ese número? 3. El 3. Y lo vamos a sustituir acá. Y al sustituirlo ahí, ¿qué signo va a ser el que resulta? Voy a resolver aunque sea ese por si alguien... Positivo, creo que da. ¿Ah? Positivo. Positivo, así es. Entonces, voy a resolver este por cualquier cosa. Al sustituir la X por el número de prueba 3 que hemos elegido, nos quedaría así, ¿verdad? Entonces aquí nos da 4 por 3, 12. Y aquí nos queda 3 al cuadrado, 9, menos 4, 5. Miren que sin necesidad de ponerme a calcular cuánto es la raíz cúbica de 5, la raíz cúbica de 5 va a generar un número positivo. Usted lo puede probar que la raíz cúbica de 5 es positivo. Positivo de este número por el positivo del 3, nos sigue quedando positivo el denominador. Positivo del numerador entre positivo del denominador, nos queda positiva la derivada. Por eso es que me han dicho ahí sus compañeros que da positivo. Entonces ahora vamos a la parte de la conclusión de cada uno de estos intervalos. Primero le recomiendo que comience tomando la conclusión de los signos de la derivada y después hablamos de las conclusiones de los números críticos. Entonces, como la derivada es negativa, ¿cómo va la gráfica de la función? ¿Cómo es la gráfica de la función? ¿Cómo? Decreciente. Decreciente. Entonces, es decreciente. Es decreciente. En el caso de menos 2 a 0, el signo de la derivada es positiva. ¿Cómo es la gráfica de la función? Creciente. Es creciente. Acá hay otro signo negativo, entonces la función es decreciente. Como acá la derivada es positiva, la función es creciente. Bien, entonces vamos a recordar ahorita, para llenar estos espacios de los números críticos, vamos a recordarnos del criterio de la primera derivada que hablábamos ayer. Ayer dijimos que si al pasar a través de un número crítico, como por ejemplo aquí, el negativo 2, el signo de la derivada cambia de menos a más, ¿qué hay entonces? Un máximo. Un mínimo relativo. Un mínimo relativo. Ok, existe entonces un mínimo relativo. Así es. Cuando la derivada cambia de menos a más, existe un mínimo. Ahora va a ocurrir lo contrario. Hay un cambio al pasar a través del número crítico 0. Hay un cambio en el signo de la derivada de más a menos. ¿Qué existe entonces? Un máximo relativo. Existe un máximo relativo. Existe un máximo relativo. Y para terminar, en el número crítico x igual a 2, hay un cambio de signo en la derivada de menos a más. ¿Qué hay entonces? Un mínimo relativo. Correcto. Entonces existe
un mínimo relativo. Así es, existe un mínimo relativo. Entonces vamos a concluir el ejercicio diciendo lo siguiente. La función es creciente en, vamos a ver dónde es creciente en el intervalo de menos 2 a 0. Es creciente en el intervalo de menos 2 a 0 y también es creciente en el intervalo de 2 a más infinito. Vamos a ver también que la función es decreciente en el intervalo de menos infinito a menos 2 y también es decreciente en el intervalo de 0 a 2. Además de eso, podemos decir que hay, observen, dos mínimos relativos y un máximo relativo. Dos mínimos relativos y un máximo. Entonces, los valores mínimos relativos, los mínimos son 0 y mínimo relativo 0 y 0. Ah, bueno, entonces, como los dos son el mismo valor, no hay necesidad de poner 0 y 0. Entonces, no me había fijado en eso, solo le vamos a poner el valor mínimo relativo es 0. El valor mínimo relativo es 0. No siempre van a ser iguales estos. Entonces, si en algún caso aquí fuera 0 y aquí fuera, digamos, negativo 3, entonces le ponemos así como lo estaba escribiendo. Los valores mínimos relativos son 0 y menos 3, por ejemplo. Ok, el valor máximo relativo es, entonces el valor máximo relativo, que lo podemos ver acá, es 2.5. El valor máximo relativo es 2.5. Y ahí sí termina el ejercicio por completo. Ingeniero, Dígame. donde dice que la función es decreciente en menos infinito, coma, no tendría que ser menos 2. ¿Dónde? Decreciente, menos infinito, menos 2. Donde dice que la función es decreciente en menos infinito, menos 2. Ajá, entonces sí. Usted puso... Aquí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es menos 2. Ok. Así es. Correcto, menos infinito a menos 2 y también de 0 a 2. Sí, le faltaba el signo menos ahí. Tiene razón. ¿Alguna otro aporte o alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. No, Sí, ¿cómo no? En los valor mínimo relativo, ¿no sería x igual a menos 2 y x igual a 2? No. Recuerden que eso sí lo trataba yo de dejar bien claro ayer, que cuando hablamos de los mínimos relativos, nos referimos al valor de f de x. Mínimos relativos, nos referimos al valor de f de x. Y cuando hablamos de máximo relativo, nos referimos al valor de f de x. Estos valores de x igual a menos 2, x igual a 0 y x igual a 2 no se pueden llamar mínimos o máximos relativos porque ya su nombre son números críticos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta respecto al ejercicio? ¿O está todo claro? está claro. ¿Está claro? Bueno, entonces, no sé qué me quieren preguntar algo, porque si no me quieren preguntar nada, entonces el día de hoy pues tengo que empezar con el siguiente tema, siempre de lo mismo, ¿verdad?
Nada más que ahorita lo que estábamos viendo es dónde la función crece y dónde la función decrece. Ahora lo que sigue es dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde la función es cóncava hacia abajo. ¿Avanzamos? Sigamos, Inge. Bueno, excelente. Entonces, para ello, les voy a compartir el libro de, vamos a ver, les voy a compartir el libro de cálculo de Layton para que copien el nombre de la sección. La sección es la 3.5 y se llama concavidad y puntos de inflexión. Hasta ahí nada más. Lo de la parte de criterio de la segunda derivada no es necesario. Bien, esta sección, como pueden ver aquí en la esquina, ¿verdad? O aquí en la esquina de la página, estamos en la página 231. Ahí nos ubicamos, en la página 231. Entonces, escriban sección 3.5 concavidad y puntos de inflexión. En esta sección, nuestro objetivo va a ser determinarle los intervalos a la función donde es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo, y ya no donde hay máximos y mínimos relativos, sino donde hay puntos de inflexión. Pero para ello necesitamos conocer cuándo una función es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Entonces deben anotar este teorema que les estoy poniendo ahí en pantalla. No es preciso que copien este renglón donde dice sea f una función diferenciable, pero sí pongan esto, que si la segunda derivada es mayor que 0, si la segunda derivada es mayor que 0, la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Hasta ahí no es necesario que pongan eso de CF de C. Entonces, y si la segunda derivada es menor que 0, entonces la gráfica de la función es cóncava hacia abajo. Bueno, entonces ahí tienen el teorema. ¿Se acuerdan que en el caso de la primera derivada decía si la primera derivada, ahora le vamos a decir primera porque ya hay segunda, si la primera derivada es mayor que 0, es decir, positiva, la gráfica es creciente. Ahora le vamos a agregar, si la segunda derivada es positiva, la gráfica es cóncava hacia arriba. En el anterior decía, si la primera derivada es negativa, la gráfica es decreciente. En este vamos a agregar que si la segunda derivada es negativa, la gráfica es cóncava hacia abajo. Bueno, eso debemos colocarlo ahí. Ahora vamos a considerar el teorema. A ver, se me pegó esto aquí. Voy a dejar de compartir la pantalla y la voy a compartir nuevamente. Entonces, el otro teorema que me interesa, o definición, como dice acá, es la de punto de inflexión. Pero yo quiero que la copien nada más de la siguiente forma. No vayan a copiar todo ese teorema porque es más lo complicado de entender. Solamente escriban que si al pasar a través, así como decíamos en el caso del criterio de la primera derivada, entonces escriban ahí, les voy a dictar. Si al pasar a través de un número crítico, el signo de la segunda derivada cambia, existe un punto de inflexión. Repito nuevamente. Si al pasar a través de un número crítico, el signo de la segunda derivada cambia, existe un punto de inflexión. Eso es. Ok, ahora vamos a buscar un ejercicio aquí. Ojalá nos encontráramos un ejercicio un poquito corto. Este voy a tomar a manera de que tal vez nos alcance el tiempo. Entonces, vamos a copiar este ejercicio. No es que sea corto, tan corto, pero por lo menos para que nos alcance el tiempo. La función es f de x igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x más 1. X al cubo menos 6x al cuadrado más 1.
Bien, ¿qué le vamos a hacer a este ejercicio? Le vamos a determinar, por si le quiere escribir ahí usted el problema, que dada esta función, vamos a determinar los intervalos de la función en los que la gráfica es cóncava hacia arriba y los intervalos en los que es cóncava hacia abajo. Y además vamos a determinar sus puntos de inflexión si los hay. Eso vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a iniciar. En primer lugar, identifiquemos qué tipo de función es para que podamos dar el dominio. ¿Qué tipo de función es? Polinomial. Y por lo tanto su dominio es Los reales. los reales. Su dominio son los reales. Ahora voy a calcular la primera derivada. ¿Cuánto les da la primera derivada? 3x a la 2 menos 12x más 9. Ok, esa es la primera derivada, pero esa no es la que me va a servir a mí para hacer el análisis. Ahora necesito la segunda derivada, entonces vamos a calcularla. ¿Cuál es la segunda derivada? 6x menos 12. 6x menos 12. Correcto. Ahora sí, miren. Ahora ya puedo sacar a partir de la segunda derivada los números críticos que me hacen 0 a la segunda derivada o los números críticos que me hacen que la segunda derivada no exista. A ver, un poquito más formal aquí. Los números críticos que hacen que la segunda derivada se haga 0 o que la segunda derivada no exista. Eso es, ¿verdad? Entonces, significa que para estos problemas de concavidad, todo está basado en la segunda derivada. Y para los problemas de crecimiento y decrecimiento, todo se basa en la primera derivada. Entonces, iniciemos. Como ustedes pueden ver, en este caso, como la derivada sigue siendo polinomial, y me refiero a que es polinomial porque su exponente es entero positivo, esta función sigue teniendo como dominio al conjunto de todos los números reales. Por lo tanto, no existe ningún valor de x que haga que no exista la segunda derivada. Eso significa que nuestra segunda derivada lo que va a hacer es que va a haber un valor que la haga 0. Entonces escribo por acá, aquí lo voy a hacer, que la segunda derivada se haga 0. Entonces tomo la segunda derivada, 6x menos 12 y la igualo a 0. 6x menos 12 y lo igualo a 0. Y ahora despejo, 6x igual a 12. Y finalmente, mandando el 6 a dividir, me queda x igual a 2. Entonces, este valor es muy importante porque sería en este caso mi número crítico. El número crítico que cumple dos cosas, que me hizo 0 a la segunda derivada y que además está contenido dentro del dominio de la función, que es el conjunto de todos los números reales. Entonces ya tengo prácticamente el número crítico, ya tengo la función y ya tengo la segunda derivada. Por lo tanto, voy a proceder a hacer la tabla de análisis. Hasta ahorita, no sé si alguien quiere preguntarme algo o aportar algo, mencionar algo. ¿No? Bueno, entonces voy a copiar la función aquí porque necesito el espacio. Voy a copiar la función. Voy a copiar la segunda derivada, que es lo que me interesa. Y voy a copiar el número crítico que me dio, que es 2. Entonces, vamos a tomar una pequeña foto aquí de esto para que nos vaya quedando el registro. Ok. Entonces, vamos a borrar esto.
Y vámonos aquí. Observen, la tabla es similar a la anterior. Intervalo, función, solo que ahora ya no voy a poner primera derivada, sino que voy a poner segunda derivada. Y conclusión. Ok, entonces en este caso, el único número crítico que tenemos es 2. Recuerde que ese número crítico o esos números críticos que obtenemos son los que nos dividen la recta numérica en varios intervalos. En este caso, el único número crítico que tengo es 2. Por lo tanto, la recta numérica solamente se me va a dividir en 2 intervalos, de menos infinito a 2 y de 2 a más infinito. Salió más cortito el problema. Entonces voy a poner el primer intervalo, que va a ser de menos infinito a 2. Recuerden que una vez que he recorrido ese intervalo, llego a x igual a 2, que es el número crítico. Y después sigue el intervalo de 2 a más infinito. De 2 a más infinito. Entonces ahí los tengo ya, y ya me está anunciando esto que el tiempo va acabándose. Entonces vamos a evaluar primeramente la función en el número crítico. Tome su calculadora y sustituya este 2 aquí en la función y me dice qué valor le da. Tres. 3, Inge. 3 da. Bueno, vamos a ver. Sí, correcto, 3 nos da. 3. Ahora, ¿cuánto da la segunda derivada en x igual a 2? Repito, eso lo puede hacer usted como simplemente como le enseñé por deducción de dónde lo obtuvimos, o lo toma y lo sustituye en la segunda derivada. 6 por 2, 12, y 12 menos 12 nos da 0. O usted dice, ¿cómo fue que obtuve este igual a 2, x igual a 2? Ah, pues lo igualé a 0 la segunda derivada, entonces por eso lo hace 0. Pero si con eso cree usted que más bien le estoy confundiendo, tome el valor de x igual a 2 y sustitúyalo en la segunda derivada. 6 por 2, 12, menos 12, 0. Ahora necesito que me dé un número crítico un número de prueba, un número de prueba entre menos infinito y 2. Bueno, voy a tomar, digamos, ¿cuánto? -1. Bueno, voy a tomar el menos 1. Y ese menos 1 lo voy a sustituir en la segunda derivada. Entonces me queda 6 por menos 1, menos 6, y menos 6 menos 12, negativo 18. Eso significa que el signo de la segunda derivada es negativo. Ahora necesito que me den un número entre 2 a más infinito. 4. ¿Cuánto? Un número entre 2 a más infinito. 3. Positivo da el signo. Ok, 3. 6 por 3, 18. 18 menos 2 es 6 y por lo tanto el signo es positivo. Entonces, como ya tenemos los signos, ya podemos concluir. Entonces, vamos a hacer la conclusión de cada intervalo. ¿Qué decía el criterio que copiaron cuando el signo de la segunda derivada es negativo? Es cóncavo hacia abajo. Correcto. Cuando el signo de la segunda derivada es negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Ahí está. Y el criterio también decía que cuando el signo, el teorema también decía que cuando el signo es de la segunda derivada es positivo, la gráfica es Cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Y el último, la definición de punto ¿cómo se llama? De punto de inflexión decía que si al pasar a través de un número crítico, como en este caso x igual a 2, el signo de la segunda derivada cambia
Y cuando les digo cambia, no importa si cambia de menos a más o de más a menos. Lo importante es que haya un cambio de signo. Le ponemos que existe un punto de inflexión. Existe un punto de inflexión. Ese punto de inflexión va a existir siempre que en la segunda derivada haya un cambio de signo. Ayer me hacían preguntas muy interesantes, ¿verdad? Y una de ellas era, ¿qué pasa si no hay cambio de signo? Bueno, en este caso, si no hay cambio de signo en la segunda derivada, le voy a poner no existe un punto de inflexión. Tengo que agregarle el no antes a esta oración. No existe un punto de inflexión. Bueno, entonces voy a escribir ya la respuesta. Recuerden que me estaban preguntando los intervalos donde la gráfica era cóncava hacia arriba, donde era cóncava hacia abajo y el punto de inflexión. Entonces voy a poner aquí que la gráfica es cóncava hacia arriba en el intervalo 2 a más infinito. Bueno, la gráfica es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito a 2. Y como acá dice que existe un punto de inflexión, entonces vamos a poner que el punto de inflexión es... Y aquí me voy a detener un momentito para decirles que cuando uno da el punto de inflexión no es un valor. El punto de inflexión es un par de valores. Entonces, es un valor para X y un valor para Y. ¿Qué valores son esos? Pues son, como aquí dice que existe un punto de inflexión, son el número crítico y el valor de f de X. El número crítico y el valor de f de X, esos son los puntos que forman el punto de inflexión. Entonces contestamos que el punto de inflexión es 2 para X y 3 para Y. 2 para X, 3 para Y. Ahí lo tenemos. No sé si quedó claro. Quedó claro, ingeniero. Bueno, entonces yo les voy a subir una tarea para que trabajen en ejercicios similares a esto y puedan practicar. Si no hay preguntas sobre esto, quisiera dedicar los últimos 2 o 3 minutos para platicar con ustedes sobre algo, pero necesito que me digan si hay alguna pregunta de esto. Bueno, al parecer no la hay. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí, ¿verdad? En cuanto al tema, y voy a detener la grabación.